Bueno, muchas gracias a la universidad por esta invitación y por pues, poder estar hoy compartiendo con ustedes algo de nuestras experiencias pues, desde la fundación y desde el trabajo que estamos haciendo con comunidades indígenas y campesinas en la Amazonía. Y especialmente pues también voy a presentar un trabajo que estamos haciendo también en el Caquetá, que para los compañeros de la Unidad Amazonía pues, es bastante cercano. La idea es como poder presentar en primer lugar como un poco la visión indígena sobre el territorio y lo que está pasando y su lectura también sobre el cambio climático, para después entrar a ver cómo con comunidades indígenas y campesinas hemos construido una agenda para atender ese cambio climático y qué propuestas salen de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está surgiendo desde esa mirada, desde esa evaluación de las comunidades mismas de lo que está pasando con el cambio climático? Bueno, la primera, pues digamos, esta primera imagen, digamos, de alguna manera quiere recoger la visión de los indígenas. Uno cuando ve las comunidades indígenas en la Amazonía, pues las ve muy dispersas, ¿no? Hay territorios inmensos donde viven, ¿no? Fácilmente podemos tener un resguardo grande de 1 millón de hectáreas donde solo viven 1000 personas. Entonces uno los ve muy dispersos, como muy aislados, como muy… pero hay, y obviamente hay comunidades que están en una situación de hacinamiento, digamos, que tienen muy poco territorio para realmente poder tener ese buen vivir. Pero hay esa imagen y ese saber de los pueblos indígenas, especialmente pues en los chamanes o en los taitas o en los payés o como los chay o como los queramos llamar, ¿no? Como se llamen en los distintos contextos, hay una visión mucho más amplia del territorio. Entonces, esta es una imagen hecha por un sabedor upichía, Uldirico Matapí, en la que dibuja toda la cuenca amazónica, ¿no? Ustedes la reconocen como amazonólogos que están aquí reunidos. Es la cuenca de la Amazonía y la perciben como su casa. Es una primera mirada, hay un conocimiento de toda la cuenca, o sea, no es que estamos sentados en una comunidad aislada tratando de sobrevivir en un medio, sino que se tiene una visión completa de esa cuenca y se concibe pues como esa cuenca como su casa. Esas, digamos que digamos, el manejo chamánico del territorio, es importantísimo poder recorrer todo este territorio. Se dice, pues, y a través de, por ejemplo, las investigaciones de lingüística, se sabe que muchos de los grupos entraron por la boca de la Amazonía, empezaron a colonizar, digamos, la Amazonía, desde ahí fueron ocupando los distintos sitios. Y por lo tanto hay en la memoria, digamos, conocimiento sobre todos estos territorios. En las recitaciones chamánicas se van recitando todos los distintos puntos, los distintos ecosistemas que podemos encontrar, las especies que están, toda la biogeografía que hay ahí detrás. Y pues los cuatro círculos son los 4 pilares o estantillos de la Maloca, de esta gran casa, como la perciben ellos, y en esa que tiene el número 1, vamos a leer muy bien, en esa están sentados pues los indígenas colombianos, ahí nos coge la Amazonía colombiana, donde está la gente upichía, donde está la gente yucuna, donde está la gente tanimuca, donde está la gente miraña, donde está la gente… Bueno, desde ahí es que hacen esa lectura y miran y perciben todo el estado del territorio. Entonces hay esa gran, digamos, gran imagen del territorio. Y pues ahí es muy importante pensar también que en las historias de creación, pero eso está profundamente en la manera como ellos manejan el territorio, es que es un paisaje que fue, digamos, diseñado y construido por seres creadores, ¿sí? Hay una creación, hay unas historias que relatan esa creación y que le van dando forma a ese paisaje y que tiene un orden. Y ese orden, pues de alguna manera hay que convivir con ese orden. Muchas veces nosotros no respetamos, por supuesto, ese orden, no la conocemos.
Para dar solo un ejemplo de cómo en las historias eso se recoge, ese orden que hay en el territorio. Hay, por ejemplo, bueno, ahí hay muchas historias, pero hay, por ejemplo, una historia en la que se habla del gran gavilán y tiene una pelea con una tortuga, con una charapa, y esa pelea es muy grande, y en esa pelea llega a orinar en un territorio, ¿sí? Ya orina. Es un gavilán, obviamente no como las que tenemos ahora, sino todo en el pasado y en ese momento de la creación eran sobredimensionados, y orinan una zona sobre el río Apaporis donde los indígenas dicen que es una zona supremamente venenosa, que todas las plantas que están ahí, una gran cantidad de plantas, son plantas venenosas, y viene pues de esa historia, fue creado para eso, es un sitio donde también se hace viajes para ir a recoger los venenos para poder, bueno, anteriormente, ahora cada vez utilizan menos el curare, pero todas esas mezclas de 18 plantas que necesitan para poder hacer el curare, por ejemplo, y es una zona, no es una manchita chiquita, sino que es una extensión muy, muy grande donde están estas zonas como más venenosas. Es un ejemplo, pero hay en esa creación están la creación de los cerros, la creación de los distintos ríos, la creación de los raudales, la creación de ecosistemas, los cananguchales, por ejemplo, son supremamente importantes en esa distribución. Entonces es muy importante saber que eso está ahí puesto para hacer un buen manejo. El otro elemento que es supremamente importante en esa visión del territorio es que hay en este mundo, pues ya los creadores lo dejaron en manos de como unos dueños espirituales. Son muchos los dueños espirituales que hay, o sea, es un paisaje completamente poblado por dueños espirituales, y cada grupo, cada pueblo tiene una serie de dueños espirituales con la cual se relaciona. O sea, esa puede ser diferente para los distintos grupos, es parte de su defensa, es parte de la manera como ellos pueden sobrevivir y tener su forma particular de estar en el territorio. Aquí tenemos dos mapas. Esto es una zona inmensa, ¿no? Esto fácilmente son unas 3 millones, 5 millones de hectáreas. Estamos sobre la frontera con Brasil. El río más grueso es el río Caquetá, el río Apaporis, que está ahí hacia la derecha, y en medio corre el río Mirití, y abajo está el río Cauinarí. Es un área enorme. Y ya pues de ese manejo de la cuenca amazónica grande, pues aquí hay un manejo ya más detallado, más específico de esta gran área, que es como el área donde macro territorio compartido por varios grupos que viven ahí, más de 30 grupos originalmente, ya algunos de ellos han desaparecido, y ahí reconocen los dueños espirituales que están ubicados en lugares específicos. Hay unos dueños que son el mundo terrestre y hay unos dueños que son del mundo acuático. Entonces, ustedes ven, digamos, a la izquierda está el mundo, los dueños terrestres que están ubicados y con la cual pues hay todo un manejo, si se quiere entrar a esa área, son áreas que de pronto también son muy importantes. Esto lo hemos podido cruzar también, por ejemplo, con los caminos de los tapires, el camino de las manadas de puercos que pasan por esos sitios especiales, ¿no? De dueños, y tienen, muchas veces pues, ellos no pueden entrar así nomás a estos lugares, tienen que pedir permiso, a veces no pueden. Y a la derecha pues tenemos los sitios de los dueños acuáticos para la gente upichía, que también son supremamente importantes, manejan, digamos, todo lo que hay en el agua y cuando ustedes ven dónde están ubicados esos dueños, muchas veces es en sitios que seguramente desde el punto de vista ecológico son muy importantes, hay donde desembocan, por ejemplo, los ríos más pequeños en los ríos grandes, ¿no? Ustedes ven las manchitas anaranjadas, donde están ubicadas, ahí hay un intercambio muy, muy importante, es muy importante también para toda la migración de los peces, para la calidad del agua, bueno, ahí pasan cosas muy especiales en esos lugares y tienen ese mismo manejo. Y entre esos dueños, pues hay también unos dueños que manejan como los tiempos. Tenemos un ciclo anual sobre la cual esos dueños tienen que, los mismos chamanes, entrar en
conversa, digamos, en contacto con todos estos dueños. Algunos de estos dueños hacen crecer los ríos. Pues cuando vemos las imágenes de la Amazonía, vemos que en épocas de lluvia pues se convierte en un humedal, ¿no? Hay zonas inundadas enormes, debajo de los árboles hay una cantidad de agua, y en verano pues hay otros dueños que devuelven a estos dueños que están haciendo crecer el agua para que lo devuelvan, y dicen que tiene que haber un equilibrio ahí. Está bien que suba el agua, pero no que suba demasiado. Y está bien que baje, pero que no baje demasiado. Entonces, hay un equilibrio entre los distintos dueños que se manejan a través de los rituales. O sea, los rituales son para cerrar una época del año, agradecerle a ese dueño, devolver la energía, abrir para la nueva época, para recibir el nuevo dueño, y pues pedirle el permiso del uso, etcétera, y de todo lo que pasa ahí. Entonces, a lo largo del año, pues hay unos ciclos muy complejos, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay un conocimiento supremamente detallado de lo que pasa en estos territorios, en los ecosistemas, una lectura muy detallada de cómo los distintos dueños se van reemplazando y cómo eso tiene un efecto en, por ejemplo, toda la fenología, cómo se comportan los animales y cómo es que la gente se ancla sobre esas varias, ¿no? Ese ritmo de la naturaleza que hay ahí. Digamos, desde el acompañamiento a muchas de estas comunidades se ha encontrado como una manera para poder materializar o visualizar todo ese conocimiento que está ahí sobre los ecosistemas, que son los calendarios ecológicos, no es una cuestión tradicional que la gente lo hace, sino es una manera de poder comunicar esta información. Entonces, a la izquierda tenemos un calendario que lo hizo Hernando Castro, que es un indígena muina, ¿no? Huitoto, que recoge, pues por un lado, toda la cuestión de las constelaciones, de las distintas lunas que están a lo largo del año, los ritmos que hay en la subida y bajada del agua y todo lo que está ocurriendo en el territorio con los grandes marcadores para los Moro y Muina, ¿no? los Huitoto, cuáles son las épocas, cómo están nombrando esas épocas, y cómo esas épocas y sobre todo las transiciones en esas épocas son las épocas de enfermedad. Él hizo esto también como con el fin de poder, digamos, dialogar con el sistema, con la Secretaría de Salud y poder llegar, digamos, a unos acuerdos de cuándo es importante que entren los médicos, porque hay épocas en las que tienen que ver con lo respiratorio, hay otras épocas que son importantes porque generan problemas digestivos, otros que generan problemas en la piel. Entonces, bueno, era para también poder negociar un poco esa atención médica. Pues de cada, digamos que un calendario de esto, pues se puede desplegar miles de calendarios, ¿no? Han hecho muchos de estos calendarios. Aquí hay un ejemplo de la Danta, cómo ellos también tienen un conocimiento muy detallado de lo que está comiendo la Danta a lo largo de todo el año y cómo es su ciclo de reproducción, cuál es la época en la que se reproducen, que es, por ejemplo, cuando hay mucho científico, pero hay mucho guacure, cuando que es una fruta que tiene mucha grasa y que es la época en que pueden reproducirse las dantas. Bueno, toda esta lectura, pero así lo pueden hacer por los puercos, para las aves, para los peces, para los árboles en particular. O sea, sobre esto hay un detalle enorme. Y esto, pues, es una fuente impresionante para hacer lectura de lo que está pasando con el cambio climático. Así, tienes este conocimiento, tienes estos calendarios, pues como dicen ellos, pues ya esto está en un desorden terrible, ya no hace caso, ya por más de que bailamos y cantamos no está funcionando, pero hay mucho detalle de lectura de lo que está pasando con ese cambio climático, que lo están leyendo las comunidades porque tienen decir como esto puede ser como su línea base sobre la cual entonces hacen esa lectura, ¿sí?
Y pues hay cuestiones que por supuesto son supremamente alarmantes. Ya es el trabajo un primer trabajo que hicimos para ver cómo estaban leyendo el cambio climático ya tiene fácilmente, bueno, 10, 12 años. Ya había mucha información sobre cómo lo estaban viviendo y el lugar donde más sienten ese cambio climático es en la chagra, en su cultivo. ¿Sí? Es el laboratorio de observación cotidiano, diario de la gente de qué es lo que está pasando y lo que más les alarma, digamos, de lo que está pasando con el cambio climático. Bueno, la chagra, como sabemos allá en la parte de arriba, pues tenemos como la forma como las chagras pues se tumban, se usan, ¿no? Se siembran principalmente pues con yuca, con tubérculos, pero se siembran muchas más otras especies. Y como después de un par de años pues van dejando de sembrar ahí yuca, pero ya han abierto otras chagras y dejan crecer el monte, ¿no? Hasta que se vuelve otra vez bosque maduro. Pero mientras tanto en esos rastrojos están creciendo los frutales que han sembrado y eso pues genera una diversidad de comida supremamente importante. Pues cuando vemos aquí pues está representado en una maloca como una visión tradicional, pero pues también pues las comunidades, alrededor de una comunidad uno va a encontrar una diversidad, un mosaico de paisajes, donde tenemos las chagras que están abiertas, tenemos parches con bosque maduro, pero tenemos rastrojos de distintas edades donde hay una variedad, una biodiversidad enorme en esos rastrojos que es distinta a si tuviéramos solo bosque maduro o si tuviéramos solo pasto, ¿no? Como que hay una diversidad, ese uso da una diversidad enorme, porque en cada rastrojo pues hay de distintas edades, hay especies, ¿no? Hay una sucesión ahí que es muy importante y hay un conocimiento también muy detallado de qué está pasando en esa sucesión. Aquí tenemos unos dibujos que son de las hierbas, pero que recogimos más de un indígena, Vicente Hernández, recogió más de 300 hierbas con su nombre que van saliendo en orden en la chagra. Es lo primero que entra, ¿no? Primero entran las hierbas, después van entrando otras especies pues, pioneras para ese espacio y ahí poco a poco se va volviendo. Pero 300 hierbas con sus nombres y casi todas con usos especiales medicinales. Entonces, hay ese conocimiento, ¿no? O sea, el abuelo que le dijo, usted quiere hacer chagra, lo primero que tiene que aprender es aprenderse todas las hierbas, porque eso es lo que manejamos en la chagra. Si no sabemos manejar las hierbas, pues no tenemos forma de manejar la chagra. Entonces, ese conocimiento también nos da como mucha información sobre cómo es que se recupera el bosque, cómo es que poco a poco en un claro se vuelve a recuperar. Y pues uno puede seguir, empezar con esos 300 hierbas, pero también reconstruir pues todo el proceso de regeneración en los distintos espacios. Entonces, ahí es donde ellos están leyendo pues ese cambio climático. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la chagra? Pues la chagra, que es un poco también el espacio femenino, es el espacio en las comunidades donde pues la mujer pasa buena parte, o pasaba buena parte de su tiempo, ya les cuento lo que está pasando ahí también, es donde la mujer tiene como el papel, pues se llama como la madre de la abundancia, ¿no? La chagra es la madre de la abundancia, pero la mujer que tiene una muy buena chagra es también una madre de la abundancia, especialmente en toda la filosofía, digamos, de los Huitoto. Esa abundancia creada por las mujeres es supremamente importante, ¿sí? Como que no podemos vivir en esta selva sin tener esta abundancia que viene de la chagra. La pesca es importante, la cacería puede ser importante, pero la base, lo que nunca puede faltar es esa abundancia que crean las mujeres en sus territorios. Aquí es una representación también de esta pueden ver que el pelo está hecho de semilla de yuca, ¿no? Ella es yuca en sí misma, también dicen que una mujer que produce mucho, ya ella misma yuca, es almidón, es dulce, es bueno, todo es el aporte para el buen vivir. Entonces, bueno, por eso es tan grave que se está afectando de alguna manera la chagra, ¿no? Como que esas chagras están cada vez más, digamos, afectadas por este cambio climático.
Hay otra imagen que es ese canasto, ¿no? Hablan de sus canastos, ¿no? A cada uno nos correspondió un canasto, que es como nuestro saber, que lo vamos con, ¿no? Supone que en una universidad llenamos el canasto, los estudiantes vienen a llenar su canasto, a llenarlo con todos los elementos que necesitan para poder vivir y ser profesionales. En la vida pues hay que tener los canastos bien surtidos y el canasto de la abundancia es el canasto que viene de la chakra. Es toda esa variedad, o sea, no solo la yuca, sino todo tipo de otros frutos que vienen a estar ahí. Y en una chakra pues puede haber una diversidad enorme. Entonces la diversidad que es tan importante, ¿no? Esa abundancia no solo está en las especies que tenemos, sino en las variedades que tenemos. Entonces no se tiene una yuca si no tienen 20 yucas, no tienen una piña si no tienen 5 piñas, no tienen un chontaduro, sino que tienen 3 clases de chontaduros y así. ¿Sí? Todo viene en gran variedad y esa riqueza de semilla es muy, muy importante para mantener esa abundancia. Aquí hay otras representaciones de esas yucas, ¿no? Esa clasificación de yuca que es tan importante y bueno, tiene todo un manejo, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, la yuca que está aquí en la mitad, que es una yuca de Morrocoy, que tiene todo un manejo para tener esta yuca, es una yuca que, digamos, ayuda también en la relación y el manejo pues, de las enfermedades y todo lo que tiene que ver con el Morrocoy. Y está la yuca, por ejemplo, a la derecha, la yuca de Manicuera, que es la yuca dulce, que acabo de leer una tesis de doctorado de la Universidad Nacional, de la sede de la Amazonía, que habla sobre esta yuca, ¿no? Cuenta cómo esta yuca es la fuerza de la maloca. Hacen una bebida que llaman manicuera, que es una bebida dulce, que debería estar presente y que cada vez está menos presente, ¿no? Está menos presente en las comunidades, es una yuca, una semilla que se está perdiendo, una costumbre que se está perdiendo, pero que es una bebida dulce que permite manejar los conflictos, suavizar el ambiente, armonizar la comunidad, etcétera. Bueno, y cada yuca tiene su historia, ¿no? O sea, si tenemos esa cantidad de variedades de yuca en cada pueblo, ¿no? Por lo menos tienen unas 20 cada pueblo, y a veces por clanes también tienen diversidad muy importante. Entonces, bueno, el otro elemento que es muy importante es que, bueno, ahí tenemos esta visión macro, ¿no? El macro territorio de toda la cuenca, después la visión sobre el manejo del territorio a un espacio también todavía enorme, ¿no? Toda esta área de no sé cuántos millones de hectáreas que está dentro del manejo cotidiano de los chamanes y está ese manejo diario ya del espacio donde estamos viviendo, ese espacio de la maloca o de la comunidad con todos sus chakras y sus distintos, y el manejo ya en el suelo determinado, ya hay un conocimiento también de ese manejo del suelo. Es muy importante que hay una lectura todo el tiempo. No todas las plantas crecen sobre todo tipos de suelo. Aquí hay una carta de suelos, ¿no? Como equivalente, contiene todos sus nombres en idioma, donde se identifica qué planta crece sobre qué tipo de suelo, que es una información súper importante, y vamos a ver lo que es ahora en este momento también muy importante, ¿no? Entonces vemos aquí también una representación esquemática hecha para uno de los investigadores locales, de la gente misma, de cómo hay distintas terrazas, alturas y cómo va cambiando el bosque y las plantas que crecen en la terraza baja, en la terraza alta, en el monte firme, bueno, todos los distintos espacios. Y pues cuando hicimos esa primera indagación de qué era lo que estaba pasando con las chagras, la gente dijo que lo que ellos estaban, y con el cambio climático, dijeron que ya no estaban haciendo una sola chagra al año. Están haciendo por lo menos 3 más pequeñitas. Antes eran de 1 hectárea, de media hectárea, de 1 hectárea, que ahora como adaptación al cambio climático están haciendo chagritas más pequeñas y distribuyéndolas en los distintos niveles. ¿Y para qué? Para distribuir el riesgo.
porque si siembro muy cerca al río y ese año, sí, porque no sé, porque ya mi lectura de las señales del clima, todo está desordenado, pues puede que venga una creciente sin que yo la esté previendo, porque ya las señales que yo leía no me están funcionando, pierdo toda mi cosecha, pues no voy a hacer una chagra muy grande ahí, pierdo solo un poquito, no pierdo todo. Si arriba, pues no llovió y tenemos una sequía muy grande y no me prosperan los frutales que tengo, en lo que yo sembré, pues de todas maneras voy a tener lo de abajo, pero, ¿no? y pierdo un poco, pero no pierdo todo. También siembran en espacios más pequeños porque dicen que son más frescos. Una de las cosas que está pasando es que las mujeres ya no se aguantan el calor en la chagra, está demasiado caliente, están saliendo a oscuras a trabajar, ¿no? Ahora que hablábamos de las horas de madrugar aquí en Bogotá para que los niños lleguen a tiempo al colegio, etcétera, etcétera, pues allá están madrugando, se están yendo a oscuras a las chagras para llegar a las primeras horas y trabajar y venirse más tardar de las 10 de la mañana, ya están otra vez en la casa. Pues que es también uno de los impactos muy grandes, ¿no? Pero tener todas estas chagritas chiquitas también genera un poco más de sombra en la chagra, ¿no? Pues no es un espacio tan grande, y pues generan como unos microclimas, están experimentando con sus semillas, están haciendo lecturas de toda esa variedad de las semillas, entonces se está volviendo supremamente importante ese trabajo. Entonces esta es una lectura muy desde las comunidades indígenas. Estamos en las zonas, digamos, muy bien conservadas de la Amazonía, donde ya se siente el efecto del cambio climático, donde de pronto no hay unas causas tan locales, sino que se le está cayendo desde arriba, ¿no? Literalmente llega el no agua que no cae, bueno, todo lo que está ocurriendo ahí. Y empezamos a trabajar hace unos años en el arco de deforestación con comunidades indígenas y campesinas. Pues en plena pandemia, pues es un programa que busca, digamos, contribuir en la construcción de unos paisajes climáticamente inteligentes, lo llaman así, ¿no? Climate Smart Landscapes. Pues que es una palabra como fea también en español, ¿no? Como que hacemos, bueno, o paisajes interculturales sostenibles, como un poquito más cercano a nuestro lenguaje, pero la idea es como pensar qué pasa en un territorio frente al cambio climático y qué se puede hacer localmente para hacerse más robusto ante el cambio climático. Entonces, pues en pandemia que no pudimos entrar, pues logramos como que de cada comunidad alguna persona hiciera como un rastreo, recogiendo una información, empezando de casa en casa a generar una discusión, y se recogieron pues las formas como la gente está sintiendo, tanto campesinos como indígenas, el cambio climático. Y ellos pues señalan muchos, dicen que no solamente es un cambio climático que viene de afuera, sino que hay un reconocimiento que hay un mal manejo local, ¿no? Como que localmente estamos contribuyendo directamente a este cambio climático, lo reconocen, es la deforestación, es la ganadería, ¿no? Como una de las fuentes también muy fuertes que ellos sienten que eso es lo que les está generando. La contaminación con químicos, ahí hay todavía cultivos de coca, manejo pues de todos esos agroquímicos y pues todos los tóxicos que están ahí, y la minería, que también ellos han vivido pues la minería en esta zona también, pues lo sienten como algo que haya empezado a afectar tremendamente. Ese trabajo finalmente, cuando ya pasó la pandemia y pudimos hacer como ya reuniones con la gente, lo pudimos recoger en una agenda local recogiendo pues la lectura de la gente de su cambio climático. Eso está en la página de Tropenbos, se puede bajar, y ahí pues ahí lo que encontramos pues es una cantidad de, digamos, de defectos que ellos están ya diciendo. Uno es pues el desajuste de los ritmos de la naturaleza, que ya veíamos, ¿no? Esos calendarios que no se están cumpliendo, temperaturas más altas, sequías, inundaciones. Muy importante aquí también la amenaza a la seguridad alimentaria. Creo que esa es una cosa que, pues, que afecta ese buen vivir, ¿no? De alguna manera. Están leyendo Un bosque sin fuerza, y lo leen a través de que los frutos son cada vez más pequeños, o se salta de vez en cuando ¿sí?
debería dar fruto este año, la mamita, no sé qué, la pepa tal, y no la dio, ¿no? Como que sienten que no alcanza a generar la fructificación. Ya en la vida de ellos, el cambio en los horarios de trabajo, todas las dificultades que tienen en transporte, ya sea porque no hay agua, entonces no pueden llegar, o porque hay demasiada agua y entonces tampoco pueden andar por el territorio. Y bueno, las afectaciones de salud que también fueron muy importantes, que bueno, nosotros no entramos mucho a detallar eso, pero creo que ahí hay un tema muy importante de empezar. ¿Y qué es lo que proponen? Entonces, primero, fortalecer todo su manejo tradicional, ¿no? El manejo espiritual desde los indígenas que viven ahí, los mismos campesinos llamando a que los indígenas, que por favor, tenemos esta riqueza de tener vecinos indígenas muy interesante, ahí hay un acercamiento cada vez mayor entre los indígenas y los campesinos y el reconocimiento de los campesinos de la importancia de tener los vecinos indígenas. Entonces hay un llamado a ese manejo espiritual. El fortalecimiento de los sistemas tradicionales de cultivo, mujeres campesinas que quieren también aprender de mujeres indígenas, también muy interesante como ver que eso es muy importante. La pandemia también ayudó a eso, no solo el cambio climático, pero ver que la seguridad alimentaria es una soberanía alimentaria realmente, entonces muy interesante también. Ya todas las ideas de conservación y manejo son muy importantes y muchas pensar de que tenemos que restaurar el bosque. Eso viene de la gente misma, o sea, no viene desde afuera, sino que vienen de presupuestos de que tenemos que volver a tener bosque. ¿Sí? Nos estamos dando cuenta que sin el bosque estamos mucho peor que con el bosque. Bueno, hablaron también de que es necesario esa educación ambiental y una educación ambiental intercultural y pues todo el manejo de los desechos, eso aparece, digamos, en esa propuestas. Nosotros pues ahí en ese territorio y a partir de esa agenda y lo que hay ahí pues hemos apoyado ciertas cosas, por ejemplo, hemos apoyado iniciativas de restauración, que nosotros la hemos llamado restauración productiva participativa, porque la idea es que la gente restaura donde quiere, como quiere, con las especies que quiere, pensando en el uso que ellos están priorizando, no es una fórmula técnica, y es con miras no solo a tener otra vez bosques, sino tener un bosque que les puede generar ingresos, bueno, todo lo que sienten que les está haciendo falta. Entonces, por eso es productiva también, ¿no? Y pues es muy interesante ver, tenemos más de 100, como unos 120 propuestas ya andando de restauración, que son restauraciones de 1 hectárea, de 10 hectáreas, de 2 hectáreas, 3, depende. Gente que se le apunta a eso después de haber hecho ellos mismos el análisis, a unos costos muchísimo más bajos de lo que normalmente se genera técnica donde se hace lo que se debe hacer y donde con base en estudios, etcétera, sino esto basado en los conocimientos locales, dándoles, por ejemplo, para que puedan cercar o para algunas herramientas, o los que no tienen semillas, pues ayudarles con las plántulas, llevándolas de un lado a otro, ¿no? Pues hay territorios todavía muy diversos que pueden dar esas plántulas, apoyándoles pues de pronto para tener un vivero, pero pues sale, digamos, no ha sido una inversión tan grande y ha sido como más bien como vivido y acompañado como un gran experimento. Miremos a ver cómo nos va con estas restauraciones, ¿no? Como que la gente tiene unos cuadernos donde lleva pues registro de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, qué está viendo, qué le falla, qué le funciona, bueno. Entonces, lo primero que aparece ahí, muy importante, es restaurar los cuerpos de agua. O sea, hay mucha gente, muchos campesinos, pero también hay acuerdos entre vecinos para restaurar ciertos cuerpos de agua. Ya después ahora les muestro unas fotos para que puedan ver pues cuál es el contexto donde tienen que recuperar esos cuerpos de agua. Recuperación de potreros, que sienten que pues los potreros están demasiado grandes. Ha habido otros programas, Fondo Acción o programa de la pastoral social, donde han visto que la ganadería sostenible requiere de tener pues corredores entonces están también pidiendo ese tipo proponiendo esa restauración de esa manera. El enriquecer los bosques y los bosquecitos que tienen con maderables o ir metiendo más maderables. Los resguardos, son pequeños resguardos en la zona donde estamos trabajando.
ya tenían sus planes de manejo y tenían identificados zonas que querían restaurar, entonces están restaurando estas zonas que ellos ya habían diseñado y con frutales y con maderables. Frutales muy importante para la seguridad alimentaria. Para refrescar el territorio, entonces tienen propuestas de sembrar a lo largo de los caminos para que no sea tan terrible tener que andar por el territorio, refrescar las casas, refrescar las escuelas. Bueno, ahí hay como mucha idea de que generar esos microclimas como algo muy importante. Entonces, bueno, aquí estos son los puntos, los primeros puntos donde se empezaron a hacer las restauraciones. Mientras tanto, hay ya algunas más. Bueno, estas son, por ejemplo, los contextos donde están tratando de recuperar los cuerpos de agua. Ven ustedes, unos cuerpos de agua completamente golpeados en medio de potreros, invadidos por pastos, bueno, donde ha sido también pues toda una lección de ¿no? cómo podemos lograr recuperar estos cuerpos de agua. Aquí pues lo que están haciendo en medio de los potreros y cómo están tratando de generar ahí como esas franjas en medio de esos potreros ya muy golpeados, ¿no? Ya vemos uno como zonas de erosión también. Los resguardos que ya tienen unos viveros gigantes, ¿no? Tienen, por ejemplo, identificado 30 hectáreas que quieren recuperar, necesitan muchas plántulas, están haciendo todos experimentos ellos mismos con tener viveros y de poderlos llevar con materiales locales, o sea, tratando de que sean soluciones locales generados, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el mapa de la zona que ellos quieren, uno de estos resguardos quiere recuperar. Y entonces también en la recuperación de suelos. Hay ahí en esta zona yo me imagino que está estudiado, descrito en muchas partes, la presencia del vendeagujal, que donde se ha deforestado, donde se ha sido fumigado contra la coca, etcétera. Es muy difícil que empiece a crecer el bosque y está cogiendo este vendeaguja, coge mucha fuerza y es mucho más difícil de generar una restauración espontánea, digamos, en ese espacio. Y además los indígenas tienen la costumbre de quemar para ayudar a la regeneración. Bueno, ya se han dado cuenta que quemar es peor, ¿no? Lo queman también porque hay mucha serpiente en esos vendeagujales y es peligroso pasar por ahí. Pero han estado experimentando y ahora en este momento también ha descubierto que sembrando yuca, sembrando guamos, sembrando comida, pueden recuperar estos vendeagujales y su idea es que a través de tener chagras ahí, puedan recuperar el bosque. O sea, que una vez que haya chagra y ya están viendo que generándole sombra, pues desaparece ese pasto, pues ahí hay muchas enseñanzas de ese, ¿no? Son 100 experimentos, ¿no? 120 experimentos que están ahí, está saliendo como mucha información muy interesante que, bueno, que la gente misma está tratando de analizar. Hay mucho fracaso también, ¿no? Hay cosas que se les han muerto, que han empezado a sembrar árboles sin que haya la sombra suficiente. Bueno, ahí están haciendo muchos aprendizajes. Y lo otro, pues, que estamos apoyando y que creo que es supremamente importante, es apoyarlos en recuperar toda la seguridad alimentaria. Entonces, estas son mujeres con lenguaje que pudimos acompañar, que ellas habían identificado que estaban perdiendo sus semillas. Ya ha habido muchos intentos, ¿no? De apoyar los intercambios de semillas. Aquí pues dijimos, no, pues no vamos a hacer un intercambio otra vez, tiene que ser mucho más orientado a lo que realmente necesitan. Entonces cada comunidad, las mujeres hicieron su inventario, lo que tenían, lo compartieron con los demás, ya se hicieron demandas, ¿no? Yo quiero la yuca tal que tú tienes la semilla no sé qué, a mí se me olvidó, se me perdió tal ñame, yo no tengo tal cosa, y ya sabían a quién pedir. Y organizaron pues unos intercambios de semillas muy impresionantes. Los ayudamos a formular un proyecto para Fondo Acción. Ahora ellos mismos están manejando otra fase para fortalecer y tener todas estas semillas. Lo importante de tener todas las semillas, pues obviamente es la identidad, ¿no? La semilla propia, pero también toda esta posibilidad de estar experimentando ante el cambio climático, de cuáles les ayudan, cuáles sobreviven, cuáles están mejor, en qué tipos de suelo, bueno, todo este conocimiento
que es tan importante. Entonces, bueno, esto es un proceso que sí, como que para ellas es supremamente importante para asegurar el buen vivir, digamos, en el territorio. Entonces, pues para cerrar ya, quería como nombrar algunas cosas que pues desde este caminar, digamos, frente al buen vivir y el cambio climático y la situación local, ¿no? Estamos acostumbrados que el cambio climático como la Amazonía es importante para el mundo, pero ahí adentro pues hay un sufrimiento también, ¿no? Hay un cambio que se está viviendo, está afectando, que si bien la Amazonía en pie es importante para el mundo, para el globo en general, para la regulación del clima, para que nosotros acá tengamos agua, para que, bueno, todo lo que sabemos, también es muy importante que localmente se pueda apoyar y proponer. Nosotros pues hemos buscado cómo construir una red intercultural de monitoreo de cambio climático, la gente haciendo registro de lo que está pasando, ¿no? Y para pensar las adaptaciones locales, justamente con Inés Cavalier, que estuvo aquí ayer en las charlas, tenemos un proyecto financiado con CLUA, con distintas comunidades a lo largo del río Caquetá, desde el Piedemonte hasta la frontera con Brasil, 5 comunidades distintas, en condiciones distintas, que están haciendo su investigación propia para ver cómo los está afectando el cambio climático y están formulando propuestas de adaptación que van desde kioscos para la escuela, trabajos alrededor de la semilla, pensando en cómo pueden generar también mayor alimento para los peces. Bueno, hay dependiendo de dónde están viendo ellos las afectaciones, pues están empezando a formular esas adaptaciones locales. La otra es pues, que sigue siendo supremamente importante, ¿no? La protección in situ de toda la agrobiología. Y para empezar a identificar qué es lo que está pasando allá y impulsar pues este tipo de intercambios y de asegurar que la gente mantenga sus semillas porque son sí, como su poder, digamos, frente a ese cambio climático. También vemos que hay mucho interés a nivel local, de pronto no tenemos que hacer grandes proyectos de restauración, pero sí empezar por restaurar las fuentes de agua en todas estas zonas. Hay mucho interés, es lo que más interés genera de la gente y que pareciera que un programa, digamos, y una financiación de esas restauraciones ya generaría, ¿no? Las cuencas van conectando, van generando corredores a lo largo de esas fuentes y que son tan importantes para la gente. Vemos que ellos están muy dispuestos a hacerlo, quieren más, tienen todo, por ejemplo en Solano pues varias comunidades tienen ya todo un mapa de cuáles son las fuentes que tienen priorizados para seguir restaurando. Y pues apoyar esos procesos de restauración desde lo local. Nosotros lo vemos como un potente enorme, ¿no? Que primero, mucho más económico, segundo, respondiendo a esas necesidades y a esa resiliencia local frente al cambio climático. Y pues yo no sé, también pues está todo esto de los bonos de carbono, que lo puse ahí de último, pero digamos que todo esto de las finanzas del clima, que seguramente han sido parte de la discusión que ustedes llevan aquí, y los bonos de carbono, y el efecto que eso está teniendo en las comunidades. Una doctoranda también que se está graduando el próximo mes en Barcelona, que miró los efectos que eso tiene en las comunidades, lo que está generando en los esquemas de liderazgo, de la cultura, digamos, de las élites locales, de esos dineros y todo pues, el desajuste, digamos, de la gobernanza de los territorios por los bonos de carbono mal manejados, ¿no? Como nadie sabe cómo funcionan, qué plata hay ahí, no hay control, no hay vigilancia tampoco, pues que nos parece que es una cuestión que requiere mucho más capacitación, apoyo e implementación, ¿no? Esta cuestión de la preocupación por el cambio climático que está a nivel global y que a través de los bonos estaría aportando a que en la Amazonía se conserve, pues a nivel local, la manera como se está haciendo ahora, pues está generando
alcoholismo, peleas, ya ha habido muertos, bueno, ahí las imágenes son desastrosas, desastrosas de lo que está pasando y pues porque no hay real y buen control y acompañamiento a eso. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienes. Yo quisiera saber si ustedes están trabajando con jóvenes, están incluyendo a los jóvenes, cuál está siendo la respuesta de ellos. Mi nombre es Ivonne Guzmán, yo vengo del CINEP. Nosotros llevamos muy poquito tiempo, apenas un añito, trabajando con comunidades ribereñas, justamente del trapecio amazónico, y las mujeres justamente nos dicen que están muy preocupadas por sus jóvenes. No solamente porque ha aumentado el suicidio, que quizás es como el síntoma más dramático y complejo, sino que detrás de eso, además de los problemas de aumento en el consumo de drogas, de alcoholismo, digamos que más allá de eso lo que se está percibiendo es como una ruptura justamente en la transmisión transgeneracional de esos saberes. Entonces, un poco saber desde la experiencia o las experiencias que tú nos cuentas, si han logrado incluir a estos jóvenes, cuál ha sido su respuesta y si ustedes alcanzan a ver que esos jóvenes realmente continúen interesados en aprender a fondo sobre la chagra. Sí, estamos trabajando en el Bajo Caquetá, tenemos ya un par de años, pues justamente por ese mismo diagnóstico que tú haces, ¿no? De lo que te hicieron las mujeres, de esa preocupación por la juventud. El Bajo Caquetá es una zona que no tiene, pues digamos, directamente que ver con el conflicto, pero sí hay, se ha vuelto una ruta de tránsito de marihuana, dicen, ¿no? Va marihuana para Brasil, bultos pasan por ahí, y los jóvenes son contratados para pasarlo por entre el monte, ¿no? Hacia Brasil. Parece un negocio curiosísimo, ¿no? Uno en cualquier matera puede cultivar marihuana, pero pues es y hay una preocupación muy grande, alcoholismo, drogadicción, ya obviamente también suicidios. En la misma zona estamos atendiendo ahora junto con la Consejería de la Presidencia y el BID, estamos empezando a tratar de construir unas rutas con ellos ahí de atención a violencia basada en género, y obviamente los jóvenes son muy importantes, pero con los jóvenes hemos venido haciendo un trabajo igual, o sea, la idea era empezar a trabajar directamente con ellos, están pensando en hacer unos talleres para explorar como ¿no? la expresión con arte, para ver si los podíamos conmover un poco por ese lado y empezar a entender qué era lo que estaba pasando. Nos cogió la pandemia, nos tocó hacer una convocatoria a distancia para que hicieran propuestas de lo que quisieran trabajar, y sorprendentemente aparecen ahí la tradición como algo muy importante. Entonces, todos los jóvenes del Bajo Caquetá hicieron propuestas de que querían aprender a cantar los cantos tradicionales, querían aprender a tejer otra vez canasto, a hacer instrumentos de música, o sea, todas las propuestas. Nosotros estábamos esperando como cosas un poco diversas. Algunos propusieron hacer unos murales en sus comunidades, todo complejo porque no hay muros, ¿no? Entonces hicieron con tablas y levantaron, hicieron como unos grandes muros ahí para poderlos pintar, como inspirados seguramente también un poco en el arte urbano, ¿no? Como permeado. Pero ya después hemos podido seguir trabajando con ellos, y sí hay un interés muy grande por volver. Ellos dicen que son los viejos los que no les abren el espacio, los
mayores, ¿sí? Que no les están abriendo el espacio, que los maltratan, que ya de entrada los desprecian, que ellos por eso no se acercan, se sienten siempre castigados, ellos ven que sus mayores también son borrachos, que también se tumban la plata, que también no sé qué, o sea, ahí hay toda esta descomposición, pues obviamente no es solo de los jóvenes. Entonces, ahí hay una dificultad. Ellos mismos pues, nos pidieron talleres de alcoholismo, entonces empezamos a hacer talleres para trabajar con ellos sobre lo que está haciendo el alcoholismo, con las mujeres que estamos trabajando lo de la violencia basada en género. Todo un día hablando de alcoholismo y todo lo que les genera en su vida y cómo están tramitando sus emociones, pues también frente del suicidio, ¿no? Que es una señal muy, muy grave de lo que está pasando. La chagra no aparece tanto entre los jóvenes porque la chagra se vuelve importante cuando tienes familia. Entonces, apenas quieres tener familia, ahí la chagra se vuelve supremamente importante, pues mientras tanto tú comes de las chagras de tu familia, tú ayudas, estás ahí, pero no es, digamos, de lo que hemos visto de los jóvenes mismos, no está el impulso las chicas jóvenes en la zona de Solano, donde estamos trabajando, donde también, y más bien hemos podido vincular los jóvenes, están haciendo videos, están, bueno, como ese tipo de lenguajes para ver también cómo generar como un arraigo y sentido de pertenencia. Muy preocupante, esa es otra lectura grave. María Clara, aprovechando un poco, ¿por qué no nos cuentas también adicional qué es Tropenbos, sobre todo para varios que no conocen y que de pronto nos encantaría conocer un poco más acerca de Tropenbos, la iniciativa y un poco su historia brevemente? Muy breve porque es una historia larga. Entonces ya tiene 86, creo que fue creado. Nace desde una iniciativa de catedráticos holandeses preocupados por el bosque húmedo tropical, todos trabajando en bosques húmedos tropicales. Y entonces algunos trabajando en África, otros en Asia, otros pues en América Latina, y crearon pues como una iniciativa de empezar a generar como más investigación, como con la idea de que se necesitaba más conocimiento para poder generar un buen manejo de los bosques, de lo que estaba pasando, hacer el aporte desde las universidades, que creo que es muy importante. Aquí en Colombia pues ha tenido una historia muy desde unos vínculos con las universidades, se han apoyado, no sé, como 20, 25 doctorados en distintos temas, como 60, 70 maestrías, ¿no? Financiados las investigaciones, pues no la maestría, sino la investigación, lo mismo el doctorado, no el doctorado, sino la investigación, el campo, bueno, todas las posibilidades, el apoyo a eso, y no sé, 500 pregrados, una cosa muy, muy amplia. Aquí de la Javeriana también hubo muchos estudiantes que hicieron sus tesis en ese contexto. Y en poco a poco eso fue cambiando, tanto la fuente de financiación en Holanda fue cambiando, mucho más fueron hacia programas de desarrollo, menos académico, generando conocimiento. En ese tránsito de ese conocimiento nosotros vimos que todos esos doctorados, maestrías, pregrados a la gente le valía no podían hacer nada acá, tener una tesis con gráficas y con una información súper detallada, que era más importante su propio conocimiento para rescatar el buen manejo, digamos, sabiendo que en la Amazonía en gran parte no tenemos muchas hectáreas en territorios indígenas, bajo gobernanza indígena, no gobierno indígena, pues era muy importante como fortalecer ese conocimiento. Entonces empezó toda una etapa de apoyar investigaciones locales por parte de la gente, y eso sigue siendo, digamos, parte muy fundamental. O sea, donde trabajamos es fortalecer los conocimientos locales, apoyar la recopilación de ese saber, facilitar la intergeneracional, aunque pues se siguen haciendo pues ahora pues ya no somos parte de la red, pero somos una ONG colombiana, ya con pues,
estado aquí, ya no dependiendo directamente. Seguimos teniendo en esa red con todos los compañeros de los países africanos, asiáticos, pues estamos ahí aquí en América Latina con Bolivia y con Surinam, pues seguimos como un intercambio, compartiendo proyectos, ¿no? De los paisajes climáticamente inteligentes están en todos estos países y intercambiamos, vemos todos los debates y los estudios y bueno, bien, sigue siendo pues digamos un componente académico que se mantiene, es más o menos eso. ¿Hay otra pregunta? Ay, perdón. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu charla, estuvo demasiado interesante. Algo que me causa mucha curiosidad es que en la parte que nos hablaba sobre restauración productiva participativa, se hablaba de crear un bosque que generara todo lo que hace falta, entre ellos ingresos. Entonces me causa la curiosidad de qué especies no maderables se han escuchado como posibilidades para generar esos ingresos. Gracias. Bueno, ahí están ellos explorando un poco, ¿no? Pues las posibilidades de especies, digamos, que no son directamente. Entonces hay muchos frutos, por supuesto los frutos amazónicos, tanto los indígenas como los campesinos quieren, en primer lugar, para ellos mismos, para los animales, ¿no? Para la naturaleza, digamos así, en términos generales, pero también pensando que eso puede ser la que es interesante, por ejemplo, que estamos en otro proyecto, en uno de estos resguardos con unos compañeros de otra ONG que tiene también su base en Holanda, se está mirando la extracción de milpeso, o sea, el aceite de milpeso como algo muy importante, pero ya mirando las economías y algunas de estos resguardos que la gente tienen mieles, de todo tipo de mieles, ¿sí? sacan pues también productos de su chagra, están sacando milpesos, están sacando pues todo en un mercado muy local, pero pues la diversidad es bastante amplia. Pero pues las mieles parecen muy interesantes, ¿no? De la melífera, y el milpeso que es, pues hay estamos tratando de hacer un plan de manejo dificilísimo porque pues se supone que no deben tumbar la palma, la tumban, no quieren subir, para sacarla de calidad la tienen que cargar hasta un aparato que se les han donado y pues no quieren cargar, por supuesto, un racimo pesa un montón, entonces pues sí, como ha sido bastante difícil lograr, digamos, una iniciativa económica viable que realmente aporte, pero creo que está en la biodiversidad, en la diversidad de productos, que es lo que ellos ahora tienen, ¿no? Ellos le dicen como un esquema a una persona que yo sé que le pagó los estudios a los hijos aquí en Bogotá, trayendo mambe, ¿no? La coca, trayendo aceite de milpeso, trayendo miel, bueno, yendo en bus, yendo y viniendo, y les pagó la universidad aquí. Entonces yo creo que ahí hay una economía muy interesante, ¿no? María Clara, muchas gracias por tu charla. Ahorita pues creo que también hay un reto muy grande como en la Amazonía occidental, por llamarlo así. Pues primero pues que ya no está ese arraigo cultural también pues a veces del que viene pues de todo ese legado indígena y aquellos que están retornando. En ese sentido pues como cuál sería tu recomendación en estos casos pues como esa lucha de culturas, ¿no? Pero que han hecho como que la transformación del uso haya sido más intensivo. Pues ahí me parece que es muy poderoso el interés en lo indígena, ¿sí? Y que por ahí hay una posibilidad de establecer, nosotros lo llamamos en los en vez de climáticamente inteligente, paisaje intercultural, ¿no? Porque ha sido muy interesante, cuando nosotros llegamos al Solano, las ONGs trabajaban por separado, entonces unos trabajan o trabajan con ambos, pero por separado. Nosotros empezamos de una vez uniéndolos, trayéndolos a los mismos espacios, tratando de decir, bueno, esto es un solo territorio, bueno, había muchas prevenciones, pero hemos visto que ha empezado como una cuestión de querer conocer, ¿no? De querer saber, de montarse en lo mismo, de
decir, bueno, vamos a restaurar juntos esta cuenca, vamos a hacer unos acuerdos de vecindades. Y los jóvenes, yo hice una serie de entrevistas entre jóvenes indígenas y campesinos venezolanos, especialmente entre los hombres, hay mucho interés del uno en el otro, ¿sí? Como los indígenas viendo que los campesinos tienen esta cuestión del emprendimiento, ¿no? Como que se les ocurren cosas y ay, nosotros quisiéramos conocer un poco más, de pronto ir con ellos a montar unas soluciones. Y del lado de los campesinos, no, esta gente sabe mucho, ¿no? Yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero, ¿sí? Como ver qué cosas puedo yo tomar. Las mujeres un poco más, ¿no? Las jovencitas más distantes, las mujeres campesinas como peligroso, ¿no? Como que qué miedo que me vayan a echar chundú, que me enamoren, que me lleven, que me… Sí, como un poco ese miedo. Y desde las mujeres indígenas también, ¿no? Como parecido, es miedoso, son guerrilleros, nos pueden… Sí, como una desconfianza muy, muy grande que habría que trabajar, pero yo creo que esos diálogos interculturales son muy enriquecedores y yo creo que pues eso es lo que pasa en todas partes, ¿no? Se crea una nueva cultura intercultural, ¿no? Como una cuestión desde esos diálogos donde el campesino que sabe que es amazónico se está identificando pues también con elementos indígenas y viceversa, ¿no? Como que estoy ya en un contexto donde hay otras necesidades y quiero aprender del otro. Yo creo que hay potencia grande. Bueno.